Bueno, Efesios capítulo 1, y dice la palabra de Dios desde el versículo 3 en adelante: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo leemos juntos, amados. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué, hermano? Santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuántos dicen amén, amado? Miren, no se trata de parecer buenos y rectos, justos y santos delante de las personas, sino que delante de Él. A veces nosotros, yo antes decía así: yo cuido mi testimonio para que la gente no hable del cristianismo. Pero leyendo esto entendí de que yo cuido mi testimonio porque eso es lo que agrada a Dios. Porque yo cuido mi testimonio no para los hombres, sino para Dios. Amén o no amén, amado. Por eso dice que Él nos escogió para que nosotros fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Qué bonito fuera que tuviéramos este pensamiento el resto de nuestra vida. Amén, amados. Mire, hermano, es un pasaje difícil de comprender, muchas palabras, muchos términos, ¿verdad? Que tocar uno por uno entraríamos sin parar en solo el capítulo 1 por varias semanas. Pero cuando usted lee todo el libro, usted va a encontrar esto, hermano, que Dios nos llama a vivir en santidad. Dicen amén. Creo que es una cosa muy difícil de vivir en el día de hoy, ¿verdad? Si usted quiere saber cómo está el nivel espiritual de los hermanos, solo métase a su perfil de Facebook y ahí va a ver mire, hermano, yo tenía, sin exagerar, creo que más de 1000 personas cuando abrí Facebook, y ahora creo que me quedan como 3 nomás. Y ahí se fueron pastores, amigos, hermanos, hermanas. Se fue todo, hermano, todo. 3 me quedan. Y es que, hermanos, y no lo cierro porque me sirve Messenger para comunicarme allá con mi familia, pues me ahorro todo eso en llamadas de teléfono. Por eso no cierro, pero no porque ya lo hubiera cerrado, no tengo nada mucho que andar haciendo ahí. Pero ¿sabe qué, hermanos? Que me daba tristeza de que Dios nos llama a la santidad, ¿sí o no? Él dice: ustedes no son del mundo, ustedes no se visten, no hablan, ni hacen las cosas que ellos hacen. Yo los saqué de las tinieblas a la luz. Amén. Ustedes iban en el camino de pecado y yo los puse en el camino de la santidad. Ustedes iban por el camino ancho que lleva a la condenación, muchos van por él, pero los puse en el camino angosto. Pero al final es difícil, pero tienen vida eterna. Habían 2 puertas, una ancha y una angosta. Ustedes entraron por la puerta angosta, pero iban por la otra, pero iban a condenación. Ustedes antes no tenían valor, pero yo hoy los convertí en luz. Antes ustedes no tenían sabor a nada, pero yo los hice sal de la tierra. ¿Están conmigo, hermano? Entonces, cuando nosotros nos vemos con el mundo, no hay ninguna diferencia, hermano. Si en el trabajo nos preguntáramos, la gente, una vez, esto me da risa, yo comencé a trabajar en un lugar. Hoy no lo digo porque hay algunos que miran esto y dicen: el pastor está hablando de mí. Pero alguien me llamó un día de estos y me dijo: solo le faltó decir mi nombre. No, pero no eras tú, le dije, ¿verdad? Pero mire, hermano, y yo llegué mi primer día y me enseñaron qué es lo que tenía que hacer. Entonces pasé por las oficinas principales y ahí estaba un hermano de la iglesia en su escritorio. Y entonces yo le dije su nombre y le dije: hey, que Dios te bendiga, ¿verdad? Y él siempre me decía en la iglesia: pastor, pastor aquí, pastor allá. Y solo me dijo: así sea, me dijo.
No me dijo, amén, pastor, ¿verdad? Y yo me quedé, ¿y qué le pasó? Fuimos a la hora del almuerzo y le digo, hey, ¿cómo estás? Y ya empezamos a platicar y ya calentamos la comida ahí. Y yo incliné mi cabeza, ¿verdad? Y hice una oración por mis alimentos, solo para mí, ahí en silencio. Y entonces, ya en la tarde, él llegó a almorzar ahí también, pero no lo vi que orara ni nada, ¿verdad? Y todos hablando de todo con malas palabras, todos los empleados a la hora del almuerzo. Cuando ya nos íbamos, le digo yo, bueno, que Dios te bendiga pues. Y todos voltearon a verlo y le dijeron, vos sos hermanito, vos sos evangélico. Y me dicen, ¿y usted qué es? No, yo soy el pastor de la iglesia donde él se reúne ahí conmigo, vamos a la iglesia. ¿Qué? Y dice, este tiene como 15 años acá, hasta ahorita nos damos cuenta de que él es evangélico. Y hermano, y no hallaba el hermano donde esconderse y todo, porque él sabía que lo iban a empezar a molestar. En la iglesia, él era un diácono de la iglesia, bien servicial, alegre, pero ese día llegó como un patito golpeado, con su cabeza así, todo humillado. Y le digo yo, ¿qué te pasa? Ya no sos el alegre los domingos. No, pastor, me dice. Y yo no les decía nada a ellos porque me iban a agarrar de su puerquito, de su patito, y se iban a andar burlando de mí y todo eso. Y ya ahora me andan fregando y molestándome y todo. Y ¿sabes por qué? Te faltaron el respeto, porque tú no te identificaste como cristiano y creyente, como hijo de Dios el primer día. El segundo error que cometiste es porque tú tienes cosas que esconder. Con ellos bromeas, juegas y haces las mismas cosas que ellos, y no querías que te excluyeran, te hicieran a un lado. Entonces tú te tenías que comportar como ellos para pertenecer al club, para que no te sacaran. Pero las cosas no son así, ¿me entiende? Mire, yo entré a trabajar ahí, no duré ni un año, pero me hicieron la vida imposible. Me hicieron la vida imposible. Me trataron de maneras pero horrible, y más que sabían de que yo era pastor. Y yo agarré ese trabajo temporalmente porque estaba pasando por una crisis económica. Y dije, con esto un año trabajo y salgo de estas crisis. Pero mire, hermano, el Señor nos llama a vivir en santidad. Y esto es cierto, el Señor nos ha puesto en un mundo malo. Y yo no le tengo que decir que vaya a ver cómo está el mundo, porque usted ya sabe que este mundo está muy malo. Las cosas en Estados Unidos se van a poner peor ahora que la Suprema Corte rectificó y reafirmó dos leyes en este país esta semana, y una es contra el aborto y todo. Mire, fueron a buscar a 2 jueces de la Corte Suprema a sus casas, y el gobierno tuvo que llevárselos a esconder a los 2 jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos, la autoridad máxima, porque la gente los quiere linchar, los quiere matar. Así estamos con la justicia en este país, y se va a poner más. Mire, va a ver usted en las calles los relajos que se van a empezar a armar, ¿verdad? Y todo esto. Pero mire, hermano, vivimos en un mundo malo, y Pablo tenía un corazón de pastor, y él se preocupaba por su iglesia. Hoy, tristemente, no tenemos ese corazón los pastores. Nos preocupa el número de congregantes, porque así van a ser las ofrendas, ¿sí o no? Y eso es lo que más le preocupa a los que se llaman pastores hoy, ¿verdad? Que muchos vieron un buen negocio y dijeron, yo aquí le entro, pero no tienen un llamado. Yo hoy en la mañana me puse a oír a 1, 2, 3 predicadores. Sinceramente, yo mientras estaba ahí ya vistiéndome para venirme, cambiándome para venirme a la iglesia, y mientras los oía, me miré al espejo y dije, ¿dónde están los hombres de Dios? Estos ni llamado tienen,
ni siquiera están predicando, sino contando un montón de cosas que no llaman a la congregación, al cristiano a consagrarse a Dios, hablando un montón de cosas. Pero tristemente, hermano, así están las cosas en las iglesias hoy. ¿Y sabe qué? Pablo fundaba iglesias y se quedaba cierto tiempo en un lugar, a veces hasta 3 años. Cuando ya la iglesia estaba madura, ponía un pastor. Luego Pablo se iba a otra ciudad y comenzaba otra vez a levantar de cero, a edificar una nueva iglesia. Se quedaba un tiempo ahí, el promedio era 3 años, ponía un pastor y se iba a otro lado, y así era el trabajo de un apóstol. Ese es el trabajo del apóstol. Por eso Pablo es uno de los grandes siervos de Dios, porque él plantó muchas iglesias en todas esas regiones. Y una de estas iglesias es la iglesia que estaba en la ciudad de Éfeso. Por eso esta carta que Pablo le escribe a esta iglesia, y se llama la carta a los Efesios, porque les escribe una carta. Y a todas las iglesias Pablo les escribía cartas para preguntar cómo estaban espiritualmente, cómo estaban llevándose entre ellos, cómo estaba la iglesia llevándose entre ellos mismos, si estaban haciendo la obra de Dios, y les mandaba en las cartas recomendaciones. Y mire, le escribe a la iglesia de Éfeso, y Pablo les dice: yo estoy orando por ustedes, y estoy orando por 4 cosas. Mire, yo si le pregunto a usted, ¿por qué quiere que ore? Usted, yo sé que me van a decir: por una casa, por un carro, por un trabajo, por mi matrimonio, por mi salud, por mis documentos, por mis papeles, por mis deudas, ¿sí o no? Y Pablo le dice a ellos: yo estoy orando por ustedes, por 4 cosas. Y mire, hermano, cuando yo las leo, ni por cerca de lo que nosotros pensáramos que el pastor está orando. Alguien me dijo un día, esta semana me llamó un hermano y me dijo: pastor, ni se acordaba que yo existo, ¿verdad? ¿Cómo no, hermano? Sí, le digo yo. Mire, me dijo, ni siquiera está orando por mí. ¿Cómo no, hermano? ¿Y por qué está orando? Por mi salud, por mi finanza, ¿por qué está orando? Y le dije, y sí tenía esto en mi mente, por lo que Pablo dice: por estas cosas yo oro por ustedes. Y mire, 4 cosas. La primera dice, Pablo dice, él quiere que el amor de ellos crezca más y más. Ni entendimos, pero Pablo le dice a los hermanos de la iglesia: yo quiero para ustedes que su amor crezca más y más. ¿Qué me diría usted a mí? Por mí ore porque me den un carro, porque me arreglen el crédito, porque me vaya bien, por mi matrimonio, por mi salud. Por eso ore por mí, ¿verdad? A mí sáqueme de mis problemas. Pero ¿qué si Dios le dice a usted: mi deseo para ti, dice Dios, es que crezcas más y más en el amor? Yo pensé que otra cosa venía a la iglesia. Me hubiera dicho, ¿cuántos pastores y cuántos profetisas aparecen por ahí en las iglesias? Hermano, dice el Señor que declares, que confirmes que tú, este año es el año de tu prosperidad. Y el otro que dice: hermana, el Señor dice que vas a ser libre de ese hombre que te va y te va a mandar un Chayán. Amén. Todas las hermanas, ¿verdad? Y toda la hermana, el Señor. Mire, esas cosas nos gustan que nos digan. Pero cuando el Señor nos dice: yo quiero que ustedes crezcan más en amor los unos con los otros. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que tú ya no vas a pensar en ti y vas a pensar más en el otro. Ya no vas a pensar en lo que tú quieres, sino que en lo que tu esposo quiere. Mire, las mujeres tienen no quiero entrar en eso, pero las mujeres siempre están pidiendo, exigiendo. Y la pregunta del hombre es: ¿y tú qué me ofreces? ¿Verdad? Pero siempre están que quieren atención, que quieren más tiempo, que quieren esto, que cómprame para las uñas, para el pelo, para el tinte, para esto y todo. Siempre estamos pidiendo, pero Dios dice: yo quiero que tú crezcas en amor, que ya no pienses en ti. Piensa, ¿qué necesita tu esposo?
que lo ves ahí, todo machote, todo hombrote, todo grandote, todo aquí, pero te has puesto a pensar, ahí, cuando Dios nos dice, crezcan en amor, deja de ya estar siendo tan egoísta y pensando todo en ti. Piensa en otros. Amén, amado. Miren, no creo que vayan a haber muchos amenes, ¿verdad?, en las iglesias si el pastor empieza a decir, deja de pensar más en ti. Eso es egoísmo. Piensa más en otros. ¿Sí o no? Mire, una vez yo fui a predicar a una iglesia allá en Yuma, Arizona, y me invitaron a almorzar. Y la familia que me invitó estaba ahí, la esposa estaba con la carita así toda triste y el hombre bien acá, hablando cosas. Y me dijo, vamos a dar la vuelta al mall, me dijo, y ya me llevaron al mall. Y entramos a la Macy's y había una tienda que vendían Ray-Bans ahí, lentes de sol y todo. Y yo siempre ando mis lentes esos, ¿verdad? Y me dijo, hey, tan bonitos sus lentes, yo siempre he querido uno. Y mire, y metió la tarjeta de crédito y compró los lentes. Pero antes de que él comprara los lentes, cuando veníamos caminando, su esposa le dice, mijo, ya no tengo tenis, cómprame esos tenis. Y habían unos ahí, cuando estaba la Payless Shoes, de $10-12. No, desperdicio, con esos tienes. Y después la señora vio un vestido por allá y le dice, mijo, ese vestido siempre lo he querido y ahorita lo tienen en especial. Y ella salió de una tienda y le dijo, mira el vestido que siempre he querido. No. Y los niños, pero cuando llegamos a los lentes, sacó la tarjeta de crédito y pagó casi $200 por esos. Y ya salimos, ¿cómo me quedo? Mira, le digo, no es que yo me quiera meter, pero creo que vamos a salir mal de aquí. Pero eso no es lo que Dios quiere. Tú tienes que pensar en otros primero, pero como ahora era para ti, no mides en gastos. Pero cuando es para otros, y ahí se mira el valor de tu esposa y de tus hijos. ¿Están conmigo, hermano? ¿Cómo usted trata a su esposo cuando le pide, no me das una tortilla? Como que es platillo volador, ¿verdad? Y mira, me está tratando mal, Señor, pero como tú dices que crezca en amor, lo voy a tratar bien. Ahorita te la llevo. Ay, le compra hasta allá su mantelito, dice que la mantiene calientita. Y dice, aquí está, ¿no? Pero hermano, crecer en amor es difícil. Usted sabe que a él le hace daño el azúcar, la sal y todo, y usted... Y dice Dios, recuerde lo que decíamos al principio. Tú lo haces no porque no te ven. Tú lo haces porque tienes que guardar el testimonio, no para las personas, pero mi testimonio, porque Dios dice, yo te santifiqué y te aparté para mí, para que andes en santidad, en amor y rectitud, para mí. Cuando dicen amén, amado. No es para las personas, ni para su esposo, ni para su esposa. Es porque Dios dice, yo quiero que hagas esas cosas bien para mí. No es para las personas que nos vean o no nos vean, hermano. Por eso Pablo dice, mi deseo para mí, el deseo mío hacia ustedes es que crezcan en amor. Amén, amado. Bueno, se me vino a la mente otra historia. Recuerdo una vez que estábamos haciendo comidas antes, cuando habíamos mucho más hermanos. Se hacían unas comidas, hermanos, ¿se acuerdan? Todavía tenemos que quemar esas calorías de esas fiestas que nos dábamos en las iglesias, ¿verdad? Allá en Victorville y aquí nos pegábamos unas buenas tragadas, hermano. Y yo recuerdo que una vez hicimos una cena y una hermana vino visita y trajo como 100 pupusas y me dijo, pastor, traje 100 pupusas para la fiesta de hoy después del... Amén, gloria a Dios, hermano. Y una hermana de la iglesia, no le voy a decir quién, se dio cuenta. Mire, cuando terminamos hicieron falta pupusas, no alcanzaron. Porque se puso el canasto con las pupusas y los hermanos que iban pasando agarraban de a 3, de a 4. La hermana que recibió el canasto de pupusas
Fue a apartarse como 20 o 25 pupusas, las envolvió en una cosa de esa de papel para, ¿verdad? Y las escondió, hermanos. Quedaron pocas pupusas. Cuando los últimos visitas de la iglesia, personas que nos visitaron, llegaron, ya no había, porque los hermanos lindos de las iglesias no pensaron en el que venía atrás. Una hermana, siempre son muy lindas con uno de pastor las hermanas, y una hermana viene y me dice: pastor, se acabaron las pupusas y todo, pero yo le aparté su plato. Ahí tengo 5 pupusas y otras 5 para llevar. Y le dije: hermana, el último en tragar en esta iglesia cuando se hace comida es el pastor. Y si quedó, ¿cómo? Y si no, importan los demás. Saque esas y dérselas a las gentes que vienen a la iglesia. Mi hermano, cuando usted entiende qué es la iglesia, cómo se ama la iglesia, qué es el deseo de Dios, usted deja de pensar en usted y piensa en los demás. Y le aseguro que yo me voy más contento de no haber comido, pero que otros comieron y se fueron contentos de haber venido a la iglesia. ¿Está conmigo, hermano? Dios quiere que nosotros pensemos no solo en yo, y hay que se frieguen los demás. Por eso Dios dice a través de Pablo: yo quiero que ustedes crezcan en amor. Amén, amado. ¿Sabe que el otro día oí que alguien dijo: el pastor estaba predicando y de pronto, ¡pum!, de un solo, cayó en el suelo, le dio un infarto y ahí murió el pastor? La mayoría de los pastores mueren de infartos. No, estaba bien, se miraba bien y de repente, ¡pum! Mire, hermano, no fue de repente, ya lo traían todo loco. ¿Sí o no? Criticando lo que no me gusta lo que dijo, no me gusta lo que predica, no me gusta esto, no me gusta el otro, que no está haciendo eso, que debería hacer esto, que no hay para niños, que no hay para adultos, que no hay para jóvenes, que no hay para esto, que no hay que... ¿verdad? Y dice: no, hermano, no fue de repente, sino que le faltó a la congregación pensar en los otros. Usted saluda al hermano, a la hermana, y usted dice: yo solo vengo a mi culto y ya. Y usted no dice: el hermano tendrá una prueba, una necesidad, estará pasando por algo, le alcanzará para esto o algo. Mire, hermano, con solo una sonrisa que usted dé, con solo un buen apretón de manos, un abrazo, un beso que usted le dé a otra hermana y le dice: hey, me gusta verle cada domingo aquí en la iglesia. Usted no sabe qué significa poner el brazo o la mano en el hombro de una persona, hermano. O dar un buen apretón de manos, o darle un abrazo, un beso a alguien entre las hermanas y todo eso. ¿Usted qué sabe? Si esas pequeñas cosas son muestras del amor de Dios que dice que nos tenemos que tener unos a otros, ¿sí o no, hermano? Pero sabe, el diablo nos mete muchas cosas y a ese sí rapidito le hacemos caso, porque esa naturaleza vieja es la que domina dentro de nosotros. Segunda cosa que Pablo dice que quiere para la iglesia es que ellos aprueben las cosas que son excelentes. Hermano, aquí hay que tener discernimiento. Apruebe las cosas que son excelentes. Y no me quiero detener mucho en estas cosas, pero mire, hay cosas, hermano, que usted no tiene de que andar, ¿verdad?, averiguando si son correctas o no son correctas. Usted ya sabe a esta edad, pero no tiene ese discernimiento porque le falta lectura de la palabra de Dios. Tercera cosa, Él quiere que ellos sirvan a Dios con sinceridad. Si usted me pregunta: pastor, ¿y cuál es el deseo suyo para la iglesia? Que todos tengan su cuenta pagada, que todos tengan su casa y sus carritos. Y no, Pablo dice: yo quiero que ustedes sirvan a Dios con un corazón sincero, no para ser vistos. Amén, amado. Amén, hermanos. ¿Sí o no? Mire, solo Dios sabe que el que se para acá, los que estamos acá arriba, o los que servimos en algo en la iglesia, o los que vienen a la iglesia, solo Dios sabe si usted viene con un corazón sincero. ¿Está conmigo?
Sabe, a veces venimos y venimos y venimos y nunca vemos el milagro. Y hay hermanos que me dicen: pastor, si yo llego, diezmo, ofrendo y nunca miro el milagro y todo, le digo: pues todo parece bien y de acuerdo a las promesas de Dios, Él dice que te va a bendecir. Pero ¿y entonces por qué Dios no me contesta y no me hace ese milagro? Y meditando la palabra de Dios, en el deseo de Pablo para su iglesia es: mire, sirvan a Dios, pero con un corazón sincero. Cuando des ese abrazo, cuando des ese beso, cuando des ese apretón de manos, cuando des esa bienvenida, cuando le des esa sonrisa y le dices a alguien: hey, me alegra de verte en la iglesia, que sea de un corazón sincero. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe, hermano. Dios sabe. Dios lo sabe. Y ese es el deseo de Dios. Y sabe, usted sabe algo que yo sé, que todos sabemos, que deberíamos de saber, pero que a veces no entendemos, que muchas de las oraciones que hemos hecho a Dios ya las tuviéramos contestadas si sirviéramos a Dios con un corazón sincero. ¿Usted sabe de dónde viene la palabra sincero? De la palabra sincera. Antes se vendían las ollas de barro y cuando alguna se rajaba, ya el vendedor no la podía vender como una olla porque se iba a derramar el contenido. Así que él agarraba cera y en la rajadura de la olla le ponía la cera. Pero cuando el comprador se la llevaba y la ponía al fuego, ¿qué pasaba con la cera? ¿Y qué pasaba con el contenido? Entonces, cuando la gente iba a comprar la olla al mercado, le decía a la persona: ¿y esta olla es sincera? Hello. Entonces Dios dice que nosotros somos vasos de barro, somos instrumentos de Él, ¿sí o no, hermano? Donde mora el Espíritu Santo, y Dios nos mira como vasos de barro y dice: ¿y este vaso es sincero? Hay sinceridad en nosotros, hermano, porque cuando viene el fuego va a salir lo que no es real, y ahí se pasa una gran vergüenza, ¿sí o no? Cuarta cosa, Pablo quiere que su iglesia, la iglesia de Éfeso, que ellos sean llenos del fruto de justicia. Que vean, hermanos, buenas obras en cada uno de nosotros. ¿Cuáles son esas obras que usted hace durante la semana o por la obra de Dios? ¿Cuáles son esas obras? Hoy me estoy moviendo más seguido, ¿verdad? Mire, una vez una hermana, esto lo he contado muchas veces, una hermana vino a la iglesia cuando estábamos en HCC. La hermana vino a la iglesia y se fue a Honduras. Pero antes de irse a Honduras, estábamos recogiendo un dinero, no me acuerdo para qué. Y entonces salió el tema en un estudio bíblico sobre si el diezmo, si dar ofrendas, ¿verdad? Entonces se hacen un pleito. Por eso yo no toco ese tema del dar o no dar. Yo le digo, dice la Biblia: cada quien dé como Dios propuso, como propuso en su corazón, porque Dios bendice al dador alegre. Ay, mire, si Dios dice bendice al dador, si Dios dice que Él bendice al dador alegre, Dios no miente. Así que dice que con la medida que tú des, así se te va a regresar. No hay mucho que explicar, pero bueno, no me quiero meter en asuntos de finanzas. Pero mire, esta hermanita empezó la discusión y todo. Usted oye, a veces es mejor quedarse callado si usted no lo entiende todo, pero a veces, como andamos un coraje, decimos cosas y nos metemos en problemas y líos con Dios. Entonces ella se fue al patio, no aquí, allá en la iglesia de HCC, y se quedaron en el patio, grupitos de mujeres. Cuando no se van, ya tienen media hora, el culto terminó y no se van, dije, ya hay chambre, va a haber esos grupitos, así termina, el club de víboras mitoteras, va. Entonces mire, la hermana se fue para Honduras, regresó y vino con una infección, y la hermana murió de la infección.
Entonces vinieron a mí y me dijeron: pastor, queremos recoger dinero para ayudar al funeral de la hermana, el entierro y todo. O sea, eso se lleva como $10,000 por algo así. Y la iglesia pues estaba creciendo y había un buen grupo de personas allí. Y entonces yo dije: ok, hagámoslo. En eso vino una persona, se me acercó y me dijo: mire, pastor, ¿y ese fue juicio de Dios o no? ¿Por qué? Le dije: fíjese que cuando usted estaba hablando sobre el colectar el dinero para la obra que querían hacer en la iglesia, y ella dijo que aquí solo pide y pide dineros y que no sé qué y que no sé cuánto, los pastores solo... Bueno, empezó a hablar. Y ella antes de irse dijo: a mí ni $1 me ha sacado ni un pastor. Y yo me quedé, eso dijo ella. Y las hermanas andaban ahí recogiendo el dinero y le digo yo a la: ven, ya no se recoge. Ya no se... ¿Pero por qué, pastor? Ya no se recoge. Ella tiene marido, tiene hijos, que velen ellos por ella, porque a ella no le importó esta iglesia. Viene uno y me dice a mí: las hermanas, esas hermanas siempre. No actúe con ira ni con rencor, pastor, me dijo. Usted de todos modos en el amor de Cristo y todo eso. Mire, le digo, hay que ser mansos, pero no tan mensos. Y las hermanitas empezaron a andar protestando de que yo ya no quise recogerle para el funeral de ella. Entonces me llama un hermano y me dice: pastor, ¿está en la oficina? Sí, ahí voy. Y vino a mi oficina y me dice: mire, pastor, el esposo no es creyente. De la muerta, yo lo fui a ver, porque las hermanas lo andan criticando a usted, que ya no quiso usted recoger dinero. El esposo dijo: yo no voy a pagar nada. Y cuando ella se murió, él se fue a Disneylandia a celebrar. Oye, cuando tu esposa te mueres, tú te sientas, te aquietas, por mucho que la odies, y tienes un problema ahí, pues. Pero él se fue para Disneylandia. Y estas son las palabras del otro. Pelas aprendió de la misma mujer que dice que era cristiana. El otro era impío, a él se le vale. Y dijo: hay que le quede el problemita a su pastor, que era yo. Que lo pague ese maje, dijo. Allá, una palabrita fuertito en el salvadoreña. Entonces, junté a las hermanas y les dije: esto es lo que él dijo y esto es lo que él anda haciendo. Miren, hermanos, a veces uno de pastor actúa que usted no va a entender, pero le voy a decir algo: cuando Dios nos hace hacer cosas así que parecen impulsivas, es porque Dios nos da discernimiento. Y desde antes el Señor ahí me puso: no juntes nada para eso, porque ese hombre tiene el dinero, pero él se lo fue a gastar allá y él se está burlando de la iglesia. Y las hermanitas vinieron todas ahí, todavía algunas molestas y todo, y les dije: hermana, si ella era creyente, ya está con Dios, y si no, pues está en otro lado. Ella ya no está allí. Ese cuerpo, eso ya se lo van a comer los gusanos. Ella ya no está aquí. Así que déjenle ese cuerpecito a ese hombre que se haga cargo de ella y de toda su familia. Que no nos vengan a meter cargas a la iglesia, porque aquí hay cosas más importantes que estarle resolviendo los problemas a impíos que no quieren nada con Dios. Burladores y blasfemos. Hello. Y yo solo pienso en esto: nosotros ayudamos, colaboramos cuando hay necesidades, damos hasta que usted nos... Aquí ni cuento de las cosas que hacemos. Mire, las cosas que yo he hecho por ayudar a las personas. Mire, hermano, ni las tenemos que decir, porque el Señor es el que recompensa. ¿Me entiende? Pero la Biblia también nos da sabiduría. ¿Recuerda lo que Pablo deseaba para ellos? Fíjese, vamos a verlo otra vez. El tercer de Pablo de ellos, ¿qué era? Él quiere que sirvan a Dios
con sinceridad. El segundo, Él quiere que ellos aprueben las cosas que son excelentes. Tenemos que distinguir, hermano, cuando estamos ayudando, sirviendo a alguien, porque se pueden estar aprovechando de usted. Hello. Hay familiares, personas que hay que ayudar, pero hay personas que se pueden estar aprovechando de usted, de nosotros. Por eso no solamente nos podemos soltar e ir y todo así. Una vez yo fui a El Salvador y llevaba un dinero para repartir en varias personas, y un día se me acercó una persona y me dijo: mire, tengo esto, esto y esto, y me hizo un gran drama, hermano. Y yo andaba $100 en la bolsa y se los di porque y cuando yo se los estaba dando, el hombre se dio la vuelta y en eso me cae otro hermano y me dijo: pastor, ¿qué hizo? ¿Le dio dinero a él? Sí. ¿Cuánto le dio? 100. Pastor, se lo acaban de bajar. Mire, hermano, yo me sentí un tonto. Desde ese entonces la pienso para soltar. Y me dijo: pastor, le vio la cara. Ese hombre es un perverso. Mire, él vive así, vive bien. Me dijo, nomás que digo, a este me le... Entonces uno aprende a ser prudente en la vida, sí, a ver las cosas y hacer buenas obras de justicia, lo que Dios quiere. Y termino aquí, hermano. Mire, ¿cuántos creemos? El deseo de Pablo era que la iglesia viva dando un buen testimonio al mundo, para que el mundo venga a conocer a Cristo. Si nosotros no damos un buen testimonio, el mundo va a maldecir, a blasfemar a Dios por culpa de nosotros. ¿Cuántas personas hablan mal del cristianismo? Por culpa de nuestro mal testimonio, hermano. Porque decimos malas palabras, porque decimos esto y otras cosas. Mire, le voy a leer un texto para terminar. Me quedan 7 minutos. Por aquí yo tenía Busque 1 Corintios, capítulo 9, capítulo 6, verso 9. Pero se lo voy a leer en esta versión moderna que yo encontré. Y dice así, mire. ¿Qué se me hizo? Lo perdí. Pensé que lo tenía aquí a la mano. Aquí lo tengo. Mire, dice así, 1 Corintios 6, 9. No se dejen engañar. Oiga la versión que yo tengo acá en mi Biblia. Nueva versión, lenguaje actual. No se dejen engañar. Ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios, no van a entrar al reino de Dios. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los afeminados, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás y a los tramposos. Ninguno de ellos puede entrar al reino de Dios. Y ustedes eran antes así, pero Dios les perdonó esos pecados, los limpió y los hizo parte de su pueblo. Todo esto fue posible por el poder del Señor Jesucristo y del Espíritu de nuestro Dios. Amén o no amén. Amén o no amén, amado. Dice Pablo, todo eso horrible eran ustedes, pero ahora ya no son eso. Y eso fue posible por el poder del Espíritu Santo de nuestro Dios. Hermano, si seguimos ahí, no hemos experimentado el poder del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Usted no sabe qué es una verdadera vida cristiana. Tiene que salir de ahí y vivir una vida que dé testimonio a Dios. Esta mañana leí una historia, estaba haciendo una lectura. Un hombre que amaba mucho a su esposa. Su esposa cayó en locura. Le dio
algo en su cerebro, en su cabeza, y quedó loca. Entonces, ella no distinguía a nadie, no reconocía a nadie. Era un cadáver que respiraba. Y su esposo la llevó a los mejores médicos y nadie le pudo ayudar. Ella solo estaba viva, respiraba, pero estaba muerta. Ella no reconocía a nadie y solo lo miraba a él, pero ella no hablaba nada, solo se le quedaba viendo. No lo reconocía como su esposo. Pero este hombre amaba mucho a su esposa y le dijeron: llévatela a la montaña, allá al aire fresco, al silencio, en esa soledad, en ese silencio del aire fresco de los pinos. Eso le puede ayudar y va a hacer que ella regrese. Y el diagnóstico médico era ella se ha ido. Su mente anda, ella se ha ido. Tal vez nunca regrese y muera así. Pero puede darse el caso que ella regrese y usted recupere a su esposa. Y se fue, cerró su negocio, cerró su tienda, cerró las puertas de su casa, del hogar donde él vivía feliz con ella, y se fue a la montaña a cuidar a su esposa. Meses, ni una pizca de alivio, ni una señal de mejorar. Le dijeron: llévatela al mar, frente al mar. Y él se la llevó y meses y gastándose sus ahorros, cuando ya no pudo más, ni una pizca mejoró su esposa. Y él la llevaba en la arena del mar, en las olas que venían hasta la orilla, le mojaba sus pies. Con cariño la llevaba, la levantaba, le mojaba sus pies, la hacía caminar. Era un hombre tan atento, tan dulce, tan suave. Él quería que su esposa regresara. Ya no pudo más, se la llevó a su casa. Ahí pasaron otros meses y él cansado, pero él siempre con aquel siendo muy atento con ella, con todo el cariño, la ternura, la suavidad. Con aquel hombre le tomaba sus manos y la sentaba y la levantaba. Y una tarde, mirando él a ella de frente en un sillón, el uno frente al otro, él miró que súbitamente la cabeza de su esposa se fue para atrás. Cuando él estaba mirándola ahí sentada, su cabeza, ¡boom!, súbitamente se fue hacia atrás. Y él se levantó de su silla, de su sillón, metió su brazo debajo de la cabeza de su esposa, levantó su cuello y la abrazó. Levantó su cabeza, ella abrió los ojos y ella le dijo: ¿y tú? ¿Dónde has estado? Y su esposo le dijo: aquí he estado. No sabes cuántos meses han pasado, pero yo aquí he estado a tu lado, amándote, cuidándote. Nunca me he apartado de ti. Mire, hermano, así estamos nosotros de locos. Nos vamos al mundo, dejamos de las cosas de Dios, dejamos de venir a la iglesia, de servir al Señor, de amar a los hermanos, de llevarnos bien. Estamos locos, pensamos que el mundo nos va a dar más cosas que venir y servir a Dios y amar a Dios. Estamos locos, pero Dios allá anda amoroso, con paciencia, nos anda cuidando, porque dice: ya vas a regresar de tu locura. Y te vas a dar cuenta que servir, amar a Dios, estar en Él y distinguir entre lo bueno y lo malo y amarle y andar en santidad vale la pena. Pero estás loco, no entiendes. Pero un día vas a regresar. ¿Y sabe qué, hermano? Ahí va a estar Dios y nos va a decir: te he estado esperando con mucho amor, con mucho cariño, porque yo sabía que ibas a regresar. Démosle un buen aplauso a nuestro Dios y que el Señor nos bendiga. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús. A regresar a aquellos que se han apartado, los que piensan que no vale la pena venir a la iglesia y servirte, los que piensan que es muy trabajoso, muy difícil servirte y amarte y obedecerte. Regrésanos a ti, porque tú has sido paciente, Señor. Oh, Señor, desde mi juventud, desde niño te he servido. Y ya casi van 60 años, Señor, y no me arrepiento de haberte dado mi vida, de haberte servido, de haber esperado siempre en ti, porque tú siempre has estado a mi lado. Y así lo harás con aquellos que esperan en ti, que confíen en ti, Señor.
Aunque nos apartemos, tú siempre vas a estar esperándonos ahí donde te dejamos. Gracias porque siempre, Señor, siempre nos estás llamando a que regresemos a las cosas tuyas. Danos una buena semana. Mira a mi hermano y mi hermana con la carga, la pena, la tristeza, el dolor que ha traído. Pedimos por ellos. Por los que no están también oramos, Señor, porque les consuele sus vidas, sus corazones. Conteste sus peticiones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén. Que el Señor nos bendiga, amados. El predicador ha terminado su mensaje. La Biblia en Romanos 19 dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Invita a Jesús a tu corazón. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén.